Listo, pues creo que estamos en tiempo y ahora sí, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Finalmente tenemos esta sesión que hemos preparado para todos ustedes de cultura analítica y las tendencias en inteligencia artificial. Un tema, está por demás decirlo, súper interesante, lleno de dudas, también muy completo en la parte de respuestas que ahora vamos a tener la oportunidad de platicar y conversar con ustedes, de compartirles de primera mano con nuestros panelistas invitados por acá. Y bueno, pues comenzamos. Algo que me gusta en particular de esta sesión el día de hoy con todos ustedes es que vamos a tener una ronda de preguntas, pero estas preguntas van a ser, ya saben, ¿no? Es un tipo Fireside Chat en donde las preguntas son rápidas del público y nuestros panelistas pues van a estar disparando para todos lados y poder responder estas preguntas que ustedes puedan tener en duda, que seguramente han estado reservando para este momento y que durante la charla, de acuerdo al desarrollo que se vaya dando, seguramente van a surgir unas nuevas en donde vamos a tener todos la oportunidad de preguntar y de saber exactamente hacia dónde va todo este camino a donde vamos llegando juntos. Entonces, Jess, te doy la palabra. Si quieres, vamos a avanzar. Me queda nada más por comentar que Fer está llegando en un par de minutos, está terminando unas reuniones, pero está por unirse con nosotros en un par de minutos. Así que vamos dándole mientras a lo que tenemos, a las preguntas que ya tenemos preparadas para que nosotros podamos salir a flote con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Así que adelante, Jess. Claro que sí, John. Pues muchas gracias por unirse a todas las personas que ya están acá con nosotros. Efectivamente, tenemos preparado este tema que es de tendencia, entonces estamos muy emocionados además de probar este nuevo formato. Váyanos contando a través del chat qué les parece y por supuesto no olviden poner sus preguntas. También vamos a estar lanzando algunos posts en LinkedIn para que nos puedan ayudar interactuando también por allá. Y bueno, recomendando la charla si es que es de su agrado. Y bueno, para dar inicio, les voy a contar un poquito sobre nuestros speakers de hoy, las personas que van a estar acá con nosotros, que son nuestros expertos. Por supuesto, Fernanda Aldrete, que es CEO de DataBits y que se va a estar uniendo en unos minutos más. Ella, pues ya es founder por segunda vez en esta aventura de DataBits. Y bueno, tiene habilidades en desarrollo de talento en ciencia de datos e inteligencia artificial, estrategias comerciales B2B, gestión administrativa y financiera, etcétera. Y bueno, por otra parte, también fue directora de capacitación empresarial para Handytech. Ha desarrollado modelo de negocio para la Academia de Ciencia de Datos y Big Data. Y bueno, tiene aptitudes business to business, leadership, strategic planning. También fue jefa de marketing y comunicación en Handytech. Y bueno, por otra parte tenemos a Omar Aguilar. Él es gerente de territorio experimentado en ventas de tecnología, enfocado en soluciones de datos y analítico. Ha liderado múltiples proyectos en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, principalmente en el mundo del retail y consumo, con una trayectoria destacada en el sector, y ha logrado vender con éxito sus soluciones tecnológicas en estos mercados altamente competitivos. En sus tiempos libres disfruta de la analítica enfocada en deportes, específicamente en béisbol y golf. Y finalmente, Jorge Jaramillo, que es ingeniero en tecnologías electrónicas y máster en administración de tecnologías de información, con especialidad en administración de proyectos, ambos grados por el Tecnológico de Monterrey en México. Tiene amplia experiencia en consultoría estratégica, administración y cierre de proyectos en los sectores telecomunicaciones, energía, manufactura, automotriz y financiero. Además, es máster en política tecnológica, Master in Technology Policy en George Business School de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, con especialidad en inteligencia artificial e innovación digital. Actualmente enfocado en desarrollar productos y servicios de gobierno de datos. Y bueno, te regreso la palabra, John, para que iniciemos de una vez este conversatorio y muchas gracias nuevamente a quienes están aquí. Con todo gusto, con todo gusto. Un honor contar con ustedes por acá para poder realizar esta serie de preguntas y conocer más acerca del tema. Así que se ve buenísimo todo lo que se viene. Vamos a empezar con las de fuego, con las de verdad, el momento crítico. Sé que esto obviamente les ha pasado muchísimo, pero me gustaría empezar contigo, Jorge, con una pregunta que parece sencilla,
pero podría no parecerlo para el resto de nosotros, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué es y qué no es gobierno de datos? ¿Por qué hay tanta confusión en este tema? Muchas gracias, John. Y encantado de estar acá y de compartir un par de cosas. A ver, dentro del marco de la charla, ¿no? Que al final se enfoca o parametriza en cultura analítica, lo que ocurre es que gobierno de datos suele ser una disciplina que está casi siempre por ahí circunvalando. Hay, creo yo, un par de sesgos, sobre todo derivados por un elemento tan simple como el idioma. Y como todo en inglés suena un poquito más atractivo y es data algo, data governance, data culture, etcétera. Creo yo que se genera mucha confusión. Entonces, lo que ocurre en esta disciplina hermosa de gobierno de datos es que hay mucha confusión precisamente, creo yo, por estos anglicismos y también por un par de elementos atados a que en principio es una disciplina bastante nueva. De hecho, si cabe un poco la expresión, menos de 15 años, todavía no tiene su fiesta de 15 años como tal, gobierno de datos como disciplina formalmente estructurada. Entonces, hay, digamos, elementos previos a priori que generan un poquito de confusión por ahí. ¿Qué es gobierno de datos en términos bastante simplificados en realidad? Porque por ahí se pueden encontrar distintos conceptos y definiciones dependiendo de algún marco teórico de entendimiento. Es una estructura o un sistema de orden. Es una consecuencia, valga igual ahí la redundancia, de tener cosas desordenadas. En este caso, las cosas desordenadas son los datos. Y las organizaciones que por aproximadamente igual 15 o un poco más de años han empezado a apilar una densidad absurdamente alta de información y de datos en general, se han dado cuenta que en algún momento tenían que pagar el precio de estructurar aquello de alguna manera un poco más coherente. Esta estructura o este orden ya no tiene que ver, al menos en la tesis base de gobierno de datos, solamente con plataformas o tecnología o el orden de organizar, digamos, de una manera distribuida y organizada los datos, sino también con la designación formal de responsabilidades, de roles, de quiénes son los responsables, hablo, digamos, de seres humanos dentro de las organizaciones, de definir ciertas reglas de juego, protocolos, procedimientos, etcétera, y justamente, nuevamente, circunvalando al elemento de cultura analítica, quienes son inclusive responsables de promover ese efecto deseado, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones. Hay muchas más, seguramente, temáticas alrededor de esto, pero quizás los elementos críticos, igual dentro de qué es que el gobierno siempre debe tener algún objetivo puntual. Entonces, técnicamente es la disciplina que empieza a orquestar el resto de iniciativas que seguramente están pululando en la organización, como algunos modelos analíticos, BI, etcétera, y les da un objetivo un poco más de largo plazo, una visión institucional, una coherencia y una meta bastante de largo plazo. ¿Qué no es? ¿Qué no es gobierno de datos? La verdad es que hay un montón de elementos que podrían entrar ahí. En algunas de estas, como les decía, las confusiones con otras disciplinas. Pero en mi experiencia y con lo que hemos visto tanto a nivel ya de aplicación empresarial, como inclusive algunas dudas que surgen en los propios programas de especialización de DataBits, lo que sí no es garantía de éxito o no es una garantía absoluta. Y ahí voy con la belleza del idioma español. Y entonces ustedes saben que no hay gobierno en el mundo, no solo de datos, sino, digamos, el que todos conocemos. Pero no hay gobierno en el mundo que sea perfecto. Esto quiere decir que si bien es cierto que el gobierno de datos nos permite estructurar de alguna manera un poco más coherente toda la información, gestión, políticas, procedimientos responsables y demás en la organización, también tiene que tener un grado de flexibilidad, porque si en algún momento se presume, quien sea que sea el dueño, si cabe la expresión de estructurar este marco de entendimiento de gobierno de la organización, que eso ya es una garantía de éxito total, muy probablemente está en el camino incorrecto y eso puede ser más bien una garantía de fracaso, porque si soy extremadamente rígido, sobre todo ante todo lo que vamos a conversar hoy, tendencias y demás, sí, seguramente no es la mejor apuesta. No te escuchamos, John. No, me imagino que sí. Esto me dejó pensando que seguramente algunas de las empresas que tratan de implementar gobierno de datos, obviamente no es nada más querer implementar por querer implementar, sino que detrás debe de existir también justamente el tema de cultura y hacia dónde está dirigida tanto la tendencia como la estrategia. Una siguiente pregunta, Jorge, es ¿por qué usualmente gobierno de datos siempre se deja para el final? A nivel de implementación, ¿verdad? A ver, es una buena pregunta.
Igual, por ahí con un tema de confusión, asumo que al final los seres humanos, digamos que definen contratar un proveedor o hacer la implementación interna con un equipo dedicado, etcétera, tienen un margen de error, digamos, y se pueden confundir con todo lo que hay y con la priorización. Pero sí es verdad que en la gran mayoría de casos, no sé, digámosle 80%, las disciplinas como esta de gobierno de datos suelen verse como algo más bien consultivo y se dejan hasta el final. Se me ocurren 2 o 3 cuestiones por las que asumo eso ocurre. Primero, y perdón por ser a lo mejor tan crudo, pero calculo que es solo por cortoplacismo. Digamos, la mayoría de personas, no sé, están temporalmente en una organización y buscan resultados mucho más rápidos y usualmente dentro del mapa enorme, dentro de esta roseta de alternativas que hay en el mundo de datos, claro, suelen haber otro tipo de disciplinas, llámese a través analítica u otro tipo de cuestiones, modelos de aplicación directa hacia el cliente que tienen un resultado mucho más corto. Entonces, seguramente el negocio va a empujar para que arranquemos en este viaje del mundo de datos por ahí. Mucha más urgencia y demás. Otro elemento que yo sí veo es que también hay un tema de madurez atado bastante cerca a la decisión de invertir o decidir por ahí para promover tu cultura analítica, apostar por gobierno. Generalmente los equipos que tienen gobierno de datos dentro, alguien dedicado y demás, bueno, también viene por supuesto derivado en algunas acciones de la estructura normativa de cada país, pero en general son las organizaciones más grandes, las que ya han sufrido o han llegado a cierto nivel de implementación de otras cosas que entienden la importancia del orden y de la estructuración de ciertas reglas de juego. Y pues no todas las empresas, no todas las organizaciones están en esa etapa de madurez, entonces por simple descarte y proporción en una, digamos, estructura global del universo de empresas hace total sentido. Y asumo que la otra es lo que te dije hace un ratito, es una disciplina relativamente nueva, entonces por supuesto que siempre hubo una versión preliminar, digamos, o siempre se habló del tema, pero ya formalmente hablando, por ahí 2009, 2010 es cuando ya se empieza a tocar base. Entonces, sí, calculo que es, digamos, un factor humano más que cualquier otra intervención. Lo que creo en todo caso es que esa es una excelente oportunidad en general en términos de orden y propositividad para que las organizaciones que no lo tienen o que todavía no han decidido, independientemente de su nivel de madurez, la urgencia que tengan del negocio y demás, Claro. apuesten por esto desde el inicio, porque ya sea esto en forma de capacitación o de implementación, ¿no es cierto? Porque es mucho más fácil asumir el costo de algún tipo de pivot o flexibilidad en el mundo de datos si es que las cosas se diseñaron bien desde el origen, desde que la empresa era pequeña, desde que estaba escalando. Si no, el costo de corregir ese tipo de problemas a futuro es mucho más alto. Entonces hay un efecto sí de bola de nieve. Así que mientras más rápido, mejor. Entonces, mientras más puedan establecer reglas de juego, elementos mínimos al menos de calidad de datos, es lo más recomendable. Bien, genial, me encantó la respuesta. Ok, Omar, te, te, eh, te veo en un punto de partida en donde toda la contribución que has tenido de los datos que nos compartió Jessica de un inicio tienen mucho aporte. Y acá la pregunta va dirigida para ti. ¿Cuáles son los mejores casos de analítica avanzada o analítica aplicada que desde tu punto de vista has podido ver o implementar en donde has trabajado, en tus vidas anteriores? Sí, claro, ya me tocaron preguntas más sencillas que a Jorge, pero bueno, mejores creo que mejores aplicaciones de analítica avanzada me parece que puede ser medio ambiguo, ¿no? Porque vi algunos en el mundo del retail que son de muchísimos ahorros económicos, pero probablemente no son tan divertidos. Uno que a mí me llamó mucho la atención porque tenía digamos, un tinte humano, si es que le podemos ver así, pero era con universidades. Entonces, es bien fácil relacionarse con ese caso porque todos fuimos a la escuela alguna vez. ¿Y de qué trataba este caso? Había un modelo matemático basado evidentemente en datos digamos que se llenaba de toda la información de los alumnos de sus tareas, sus ensayos, la manera en la que escribían. Esto lo vi pre-ChatGPT, entonces tenía cierta validez. Pero la parte interesante es que con todo lo que nosotros escribimos, hay una lógica detrás de este modelo que dice que por ciertas palabras que utilizamos, el modelo ayudaba a, digamos, clasificar a los alumnos
en un modelo de personalidad, ¿no? Entonces, este modelo de personalidad es psicológico, que es bien conocido, se llama el modelo de Big Five, que tú te puedes meter y hacer tu test y decir, a ver qué traits de personalidad, qué rasgos de personalidad tengo. Y esto está enfocado en una universidad, entonces la universidad lo que hacía es, a ver, Jorge y John escribieron un ensayo del antropoceno o de algún tema del que quieran hablar, al menos unas 500 palabras, y con eso decían, ah, mira, Jorge dice mucho las palabras, no sé, llamemos política, miedo, etcétera, ¿no? Y John dice felicidad, humanidad, etcétera. Ese tipo de palabras las iba tomando y te daba un número, un porcentaje de más o menos cuál era la personalidad de cada uno de los alumnos, ¿no? Basado en estos rasgos de personalidad. Entonces, era bien interesante porque era pensado en apoyo de los tutores que conocían a los alumnos, en si esta persona estaba reprobando muchas materias y probablemente su personalidad no empataba del todo con el tipo de carrera que estaba haciendo, pues había cierto apoyo de desarrolla estas habilidades o de pronto puedes hacer un cambio de carrera o etcétera. Entonces, se me hace un caso bien específico, ¿no? Porque puedes creer que los alumnos y los profesores se conocen de cierta manera, pero basado en un modelo matemático, pues tenías un soporte extra de decir, ah, ok, esta persona probablemente es sumamente introvertida y no lo habíamos pensado, ¿no? Hay que abordarlo de una manera distinta. Entonces, ese es un caso que yo vi que a mí me pareció sumamente interesante, muy personal y bueno, algo disruptivo para las universidades. Me imagino que sí, me imagino que sí. Hablamos de los mejores casos de analítica avanzada y los casos de analítica aplicada. Vamos a darle la vuelta. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los peores supuestos que se asumen y los errores que se cometen dentro de las organizaciones al entrar en el mundo de analítica de datos? Desde tu punto de vista, Omar. Yo creo que hay muchos puntos que caemos en esos errores porque obviamos las cosas que no conocemos, ¿no? O sea, como dicen, no sabemos lo que no sabemos muchas veces. Entonces, específicamente en el tema de los datos, yo he visto que siempre cuando no había, digamos, una cultura de datos, cuando apenas estaban empezando a hablar de distintos datos, de cómo organizar y esto, eh, mucha gente que estaba, digamos, en la toma de decisiones no eran este concepto que se dice data savvy, ¿no? No entendían muy bien para qué sirven los datos, qué eran los insights. Algunos sí, algunos no. Había como mucho, digamos, repele en contra de tecnologías nuevas, que al final va un poco lo que comentaba Jorge, ¿no? Cómo entendemos, cómo ordenamos los datos, qué es lo que hay y la madurez de la gente que está tratando este tipo de cosas. Ahora, esto ha ido cambiando en el tiempo y algo que he visto repetidamente que la gente no se enfoca en tratar de resolver es cómo interpreto los datos de la mejor manera sin que sea 100% una decisión mía personal y yo soy el CEO y yo decido aunque los datos digan lo contrario, ¿no? Entonces, hace rato Jorge me gustaba que decía, hay muchos sesgos en el lenguaje. Acá también hay muchos sesgos de todo tipo, ¿no? O sea, yo leo los datos y puedo interpretar las cosas de 3 maneras distintas, aunque sea exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay muchos casos ahí. Por ejemplo, uno que me gusta a mí, que se veía en los equipos de ventas, es algo que le llaman cherry picking, ¿no? Que es decir, yo tengo una idea donde digo, el 99% de las ventas pasan en la Ciudad de México, el 1% en el resto de los estados. Y yo cuando presento ese mismo dato, digo, la mayoría de las ventas están en la Ciudad de México. Entonces no es exactamente lo mismo, ¿no? Ahí la persona que lo está diciendo una cosa distinta, la historia se pierde. Entonces ese tipo de sesgos, cómo tratas los datos, cómo lo comunicas, siento que es un error muy humano que es difícil de empatar con la tecnología, ¿no? Ese es uno de los retos y errores que veo comúnmente. Fantástico, fantástico. Fer, ya te veo por acá. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, recién literalmente bajándome del avión, así que traté de correr, pero me da gusto ver que ya están bastante avanzados en la conversación, así que nada.
tanto, no tanto, la Ah, verdad. bueno. No vamos tan profundo todavía. Apenas hablamos de gobierno de datos, hablamos de gobierno de datos con Jorge, hablamos de analítica de datos con Omar. Llegaste justo en un momento en donde estaba a punto de tocar un tema de cultura de datos, a ver si nos puedes ayudar un poco más con este tema. Siéntete bienvenida. Estamos en esta super charla bastante relajada, bastante abierta, conociendo y entendiendo muchos de los conceptos que hoy día se están manejando en todos los mercados, en todo el mundo. Y creo que todavía falta el tema que nos tiene acá a muchos, que es sobre las tendencias en inteligencia artificial. Así que tú tranqui, vamos bastante bien. Omar, muchísimas gracias por tu punto de vista, tu explicación y la respuesta a las preguntas que acabo de formular para ti. Ahora me gustaría retomar el tema justamente con Fer en este tópico de cultura de datos, fundamentalmente que nos da la apertura y el preámbulo pasar a tendencias en inteligencia artificial. Fer. Ujú. Bueno, sobre cultura de datos, a mí lo que me gustaría tocar, bueno, es un concepto bastante amplio, no hay una definición como, digamos, una única definición para cultura de datos, sino que cada organización agrupa diferentes herramientas que hacen sentido para ir construyendo su propia cultura de datos. Entonces, a mí hay uno particularmente que me gusta mucho de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, porque habla de una evolución de la cultura, ¿no? Y también habla sobre todo desde la parte de las personas, porque así como hablamos de cultura, de datos, quienes construyen la cultura son las personas. Entonces, este concepto me gusta mucho porque habla de empoderar a cada equipo, a cada persona para que puedan hacer grandes cosas con la información, y esto significa que tengamos que reunir a personas, a sistemas, a estructuras, a desarrolladores, a la tecnología para crear este cambio de cultura que va a ser tan importante como la infraestructura y la parte tecnológica que estemos construyendo, ¿no? Entonces tiene todo que estar súper relacionado. Y también, por ejemplo, algo muy importante de la cultura de datos es que todos se benefician en cuanto más las personas hagan preguntas y se obtengan respuestas a través de los datos y vayamos construyendo un proceso de toma de decisiones basadas en datos. Entonces, bueno, esto es como un poco lo que podría comentar del tema, y creo que una parte también importante de la cultura de datos es medirla, ¿no? ¿Cómo medir la cultura de datos, ¿no? Es a veces complicado. Lo más usual y que se utiliza, por ejemplo, para medir cultura de datos en el largo plazo, pero eso toma su tiempo, es a través de, por ejemplo, métricas como el ROI, que nos permiten hacer comparativos de cómo había sido nuestro performance en años anteriores, meses anteriores, y poder realmente ver este crecimiento y este cambio del impacto que tiene hoy nuestra cultura de datos. Sin embargo, creo que de hecho nosotros en DataBits creo que estamos innovando muchísimo más bien en la métrica de medición en el corto plazo, que tiene que ver más con las personas. Entonces, eso también es posible medir. Es posible ir, por ejemplo, identificando diferentes resistencias culturales, así como en cultura también medimos resistencia. También en cultura de datos hablamos de la resistencia en el sentido de las personas que todavía no se sienten cómodas tomando decisiones basadas en datos, seguimos priorizando la intuición, seguimos, y a veces, pues muchas veces también está relacionado al desconocimiento de herramientas, a que no me sienta cómodo aplicando ciertas técnicas o no tenga los conocimientos necesarios. Entonces, también es importante empezar a medir cómo se sienten nuestros equipos, nuestros colaboradores y las personas de nuestra empresa utilizando los datos, y eso nos va a dar un punto de partida de cómo diseñar ya nuestra estrategia. Genial, genial. Creo que con esto respondemos a la pregunta de cómo medir, hasta cierto punto evidenciar que realmente nuestra empresa tiene una cultura de datos. Esto está genial, Fer. Oye, y la siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo será desde tu punto de vista el futuro de los programas de upskilling y reskilling con las nuevas tendencias de inteligencia artificial? Sí, esa es una súper buena pregunta. Bueno, primero para los que quizás no estén tan familiarizados con estos términos de
upskilling, reskilling, ¿qué significan? El upskilling creo que el upskilling está más relacionado con la parte de profundizar y desarrollar, por ejemplo, conocimientos hacia roles específicos. O sea, es decir, yo dentro de un área de tecnología como analista de datos me formo y me voy especializando en ese campo, entonces voy profundizando y voy construyendo conocimientos sobre un rol ya existente, ¿no? Eso es el upskilling. Y el reskilling es cómo entrenamos en perfiles que son completamente nuevos, que no existen en la organización y que incluso implica reentrenar y reaprender nuevos conocimientos. Eso es ahora como unos términos muy utilizados en las organizaciones y creo que se van a volver fundamentales en el largo plazo porque, bueno, ya hay algunos estudios, pero sabemos que es mucho más costoso contratar que capacitar. Incluso el perder talento y que ese talento se vaya nos puede costar entre 1.5 a 2 veces el salario anual de una persona. Entonces, por ende, se vuelve mucho más económico en términos de retorno y demás, reentrenar a nuestros equipos y eso implica pues que diseñemos programas de upskilling, de reskilling, que reentrenemos y ofrezcamos recursos, capacitaciones, programas, mentorías, sesiones prácticas, todo tipo de recursos para ayudar a nuestros colaboradores a ir creciendo en estas nuevas habilidades que van a ser súper necesarias en el futuro. Cómo esto se conecta con la inteligencia artificial y creo que es hacia donde vemos la tendencia. Si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva upskilling, la tecnología está avanzando tanto que quizás no necesitemos ese especialista de inteligencia artificial para nosotros armar nuestra propia tecnología, porque ya hay muchas herramientas como ChatGPT, que ya hablaremos más adelante, que nos dan esas facilidades. Entonces hay que empezar a ver la inteligencia artificial como algo que potencialice mi trabajo actual o que redefina un poco, por ejemplo, yo como desde recursos humanos estoy trabajando o yo como desde marketing, o sea, cómo utilizo la inteligencia artificial para hacer más sencillo mi trabajo y reenfocar mis habilidades para que ya no sean necesariamente muy operativas, sino que me dedique un poco más como, de hecho, las habilidades que van a empezar a ser más valoradas en el futuro va a ser, por ejemplo, la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, que son ya todas estas habilidades que gracias a, digamos, la carga operativa que nos facilita la inteligencia artificial, que digamos, ese tiempo lo reenfoquemos hacia otro tipo de actividades, ¿no? Entonces creo que hay que reenseñar a nuestros equipos a no tenerle miedo a la inteligencia artificial y a utilizarla realmente para hacer mejor nuestro trabajo. Genial, está súper bien. Oye, yo les quiero hacer una pregunta a los tres. Tengo una serie de preguntas del público y de las personas que nos está acompañando hoy. Y también acá tengo unas preguntas que son para todos. ¿Cómo quieren que continuemos con esta dinámica? Tomamos la palabra de las personas que están participando en este momento, porque también más adelante les recuerdo que vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas que comúnmente se conoce como un fireside chat y que esto nos va a ayudar obviamente a conocer más acerca de las preguntas de las personas. Les pregunto a mis panelistas, ¿ustedes qué prefieren? Vamos con las del público. Adelante. Vamos con ello entonces. La primera, tengo una que dice, ¿cuáles serían esos implementos para calidad de datos? Y acá supongo que la pregunta está más relacionada con Omar, que fue la persona que que fue el panelista que nos estuvo respondiendo sobre análisis de datos. Sí, bueno, a ver, el tema de calidad de datos, analítica, gobierno, creo que todas van casadas, ¿no? No hay, a ver si hay unas sin otras, pero calidad de datos es una de las centrales. ¿Y por qué? Porque pasa lo que estábamos hablando, ¿no? Si consideramos que los sesgos que tienen las personas al momento de analizar los datos pueden complicar una decisión de negocio, si le sumamos a los sesgos una calidad pobre o insuficiente, se vuelve más complicado, ¿no? Y tomamos decisiones muy malas, ¿no? Uno de los casos más comunes en el retail que he visto es cuánto dinero se han gastado los distintos retailers en tener las direcciones correctas de sus usuarios, porque
mandan y mandan y mandan y no llegan a los lugares correctos, la cadena de suministro no es suficiente y eso pues cuesta cientos de miles de millones, no sé cuál sea la cifra, pero es una cifra evidentemente elevada en costo de oportunidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán los implementos? No estoy seguro si está refiriendo a qué se necesita para que un proyecto sea exitoso, qué se necesita considerar para lograrlo, pero bueno, básicamente uno de ellos es más cercano al tema de gobierno de datos, como lo explicaba Jorge, cuáles son las definiciones que tenemos, qué necesitamos para que exista, digamos, reglas mínimas de entendimiento de los datos, para después accionarlo, digamos, física o realmente en las tablas, en las bases de datos y en los procesos que nosotros estamos continuamente para que esta información funcione, ¿no? Entonces, es una mezcla, creo que eso podría llevar mucho tiempo de contestar con más detalle, pero es básicamente una mezcla de gobierno, tecnología, gente para poder echarlo a andar, ¿no? Genial, genial. Me gustó la respuesta, Omar. Muchas gracias. David Proaño nos pregunta, y esto dice que es para ambos. En su experiencia, ¿qué proyecto ha sido más frecuente? ¿Los que buscan reducir costos o los que buscan crear valor para sus propios clientes? Es buenísima la pregunta porque es difícil de responder y como todo en la tecnología hay una capa humana que no se puede obviar, ¿no? Yo les diría, he visto, al menos desde mi punto de vista, no les puedo dar una cifra específica, pero depende mucho de los tomadores de decisiones, cómo quieren enfocar los proyectos, ¿no? Gente financiera suele ser más como, digamos, huye del riesgo, ¿no? Entonces, lo que buscan es reducir costos, reducir multas y hacer ese tipo de cosas que van a evitar un problema financiero más adelante. Gente que es más del lado de ventas y creativa y bueno, no están en la misma bolsa, ¿no? Pero con otro tipo de personalidad buscan hacer cosas nuevas, innovadoras que le van a dar algo al cliente, ¿no? Entonces, depende mucho de cuál sea el interlocutor que tienes, cuál es el tipo de proyecto o cómo lo enfocan, aunque a veces sea el mismo tecnológicamente, ¿no? Ok. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, quizás haría un zoom ligero en los proyectos que trabajamos nosotros y siempre en efecto, por ejemplo, cuando son proyectos integrales en el componente del aprovisionamiento de recursos, infraestructura cloud, siempre la tesis es reducir costos. Entonces, yo diría que por defecto siempre hay sí, correcto, una tesis o un ethos, digamos, en los proyectos de datos de reducir en la medida de lo posible o optimizar costos. Sin embargo, usualmente cuando uno elige desde la capa analítica algún tipo de modelo a implementar, al menos la tendencia que veo yo es la de generar impacto en términos de incrementar ventas, ingresos, márgenes un poco más altos. En retail, sin ir más lejos, digamos, el pricing siempre es el tema favorito de ellos. En caso de banca es la colocación, venta cruzada. Digamos que casi siempre los temas están un poco más orientados hacia eso porque es lo que se ve un poco más rápido a nivel de impacto. Entonces, personalmente, sí, es difícil, siempre hay una combinación, pero yo sí, I'll put my money en la parte de mejoras o incrementos o impacto o valor para los clientes. Ok, perfecto. David, espero que eso haya sido una respuesta bastante acertada. Fer, ¿quieres agregar algo? Listo, perfecto. Ok, Luz María Cruz Martínez nos pregunta también, ¿cuáles son las implicaciones éticas de usar la analítica e inteligencia artificial pura en el perfilamiento de personas, ejemplo, universidades, y cómo se eliminan con el impacto negativo del sesgo y la discriminación? Buenísima. ¿Puedo yo lanzarme a esa? Esa me Adelante. Dale. parece atractiva y voy a responder como creo que debe responder. La verdad, yo creo que el problema no viene en la aplicación del modelo per se, salvo que sea un modelo que no sea de caja abierta, en el que sí hagamos cierta parametrización como diseñadores. Yo creo que el problema es lo que ya dijo Omar. El problema está en la fuente o en el origen de datos, o en lo que le alimentamos a estos modelos. Ya han habido miles de casos al respecto, o sea, no sé si vale la pena profundizar. Si ustedes quieren eventualmente implementar ChatGPT en sus empresas y unirse al hype, seguramente lo que les va a pasar es que la limitación o las implicaciones de sesgo, sin entrar todavía en el tema ético, van a depender mucho de la información que le den, ¿no? Entonces, la analogía más básica de esto es que independientemente de la profundidad o la complejidad de estos modelos,
son niños y pues depende de cómo lo eduques y qué información le des, el resultado va a depender un poco de esa estructuración. Entonces, yo no he visto, tampoco soy tan viejo, pero sí viví como todo el desarrollo y el hype de la ciencia de datos y no he visto, la verdad, en tecnología otro fenómeno que sí tenga un impacto real, porque hay otros muchos que, la verdad, yo nunca le vi futuro, como el metaverso. Pero yo no he visto nada como lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial generativa. Y claro, lo que sí creo que va a ocurrir es que esto nos va a obligar a pensar en nuestras habilidades de ingeniería de datos, de limpieza de información, para poder subirnos a este, ¿no es cierto?, trend y poder aplicar todo puertas adentro de las organizaciones, realmente depuremos esas bases y que ahí identifiquemos si tenemos sesgos, implicaciones de limitación o impactos teóricos hacia lo ético. Y luego, perdón, sin entrar en un tema ético, psicológico, moral, no lo sé, lo que diría es que esto se resuelve o la implicación se vería haciéndolo. O sea, hay miles de instituciones universitarias y demás que ya lo han empezado a practicar y la verdad es que obviamente con ciertas estructuras de control y seguramente habrá mejores prácticas, la verdad es que yo creo que eso se resuelve haciendo. O sea, cuando hagas y veas los primeros errores, calculo que eso va a ser la mejor retroalimentación para poder hacer algún ajuste fino. Fantástico, fantástico. Gracias, Jorge. La siguiente, de Anónimo. ¿Qué haría calidad de datos como especialista Quality Assurance, que ya es una rama que está en hype? Creo que es un tema que justo acabas de tocar, George. A ver, voy de nuevo, me encanta también. Irónicamente, este Anonymous Attendee es una falla en la Matrix y también nos va a hacer una afectación en la calidad de los asistentes de la charla. Sí, en efecto, hay ahorita un hype, no solo, a ver, no sé si se refiere a calidad o a QA per se, pero me voy a enfocar en la segunda, voy a asumir que es esa. Entonces, así como muchos perfiles cuando el desarrollo de software empezó a nacer se fueron configurando con el tiempo porque nos dábamos cuenta que varios roles tenían que ser parte del ciclo de implementación. En ciencia de datos y en inteligencia artificial hay cada vez nuevos roles, unos bastante extraños, data translator, y otros un poco menos, pero el rol de los QAs cada vez se vuelve más importante. Nosotros tenemos equipos de QA en Handytech, entiendo que en Databits también, y esto ocurre porque a pesar de que tienes implementaciones teóricamente fuertes, datos ya depurados en la capa de ingeniería, siempre hay posibles errores y verificaciones que tienes que hacer a nivel del entendimiento de negocio. Entonces, los especialistas QA de hoy en día no solo tienen que conocer, digamos, los frameworks básicos, automatización, robótica, etcétera, para hacer procesos de QA a nivel de interfaz gráfica, sino también tienen que conocer del negocio en el que participan. Cosas tan elementales como si las ventas el año pasado fueron 2 millones y este año el modelo me arroja que van a ser 20 millones, digamos, ahí tengo una falla que tengo que revisar. Entonces es un rol interesante, capaz, de alguna manera se conecta un poco a la pregunta anterior, ¿no es cierto? Como prevalidar algunos sesgos y demás, pero el rol del QA ya no es solamente de garantizar que lo que entra es lo que sale o que el requerimiento del usuario fue atendido, sino también de que haga sentido en el contexto de la organización. Genial, genial. Empezamos a conectar todas las piezas del rompecabezas. Ok, muchas gracias, Jorge. Una más de Javier Villasís. Dice, ¿cuál consideran que es la mejor manera de resolver problemas relacionados con miembros del equipo que acaparan u ocultan información a otras áreas de la organización que la requieren? Boom. Órale. A ver, yo puedo igual, creo que aportar un poco ahí a esa pregunta. Y creo que también está relacionado con los roles que cada vez también empiezan a ser más importantes dentro de las organizaciones, así como antes pensábamos en tener una persona responsable de las finanzas, que viera todas las finanzas, o una persona responsable de compliance, etcétera, de seguridad. Ahora debemos de considerar este rol de gobierno de datos, ¿no? Data steward y demás, que es justamente el responsable de regular todas estas acciones y o sea, digamos, de regular y de supervisar el buen uso de la información, la transparencia. Entonces, estos roles cada vez se vuelven más importantes justamente para poder darle transparencia a la organización sobre la data. También incluso se vinculan con temas de calidad, supervisan que la calidad de la información que está ingresando a las bases de datos sea correcta y se haga con las reglas que se tienen que realizar. Entonces, por ahí creo que hay una forma de poner un control
a este problema que mencionaron ahí en la pregunta. Y ya de ahí hay otros temas que se pueden resolver con tecnología, pero creo que por ahí sí le podría quizás dar paso más bien a Jorge Omar que nos expliquen un poquito, porque existen estos modelos de pues data warehouse o digamos como estos master data management 360, que es justamente para poder ingresar y para que tengamos una única verdad del cliente, una misma definición y todos accedamos a la misma información. Entonces ahí también nos ayuda muchísimo a transparentar y a homologar la información, no tener silos y demás, que también puede ser otro de los problemas que se presentan muy frecuentemente en las empresas. Genial, genial. Muchas gracias, Fer, por ese tema. Ahora, antes de pasar al al Fireside Chat que tenemos preparado, me gustaría hacer dos preguntas más para todos en general, quien quiera responder y quien quiera animarse. Son dos muy simples. Esto va en la temática de tendencias en inteligencia artificial. ¿Cuáles piensan ustedes que son las tendencias actuales en inteligencia artificial, por supuesto, empresariales, que más les llaman la atención y en todo caso, por qué? Sí, a ver, es que de nuevo hay muchas y depende de la industria, ¿no? A mí, como bien lo mencionaba Jorge, creo que hablábamos del tema del lenguaje natural y demás, que eso ya viene pasando hace un tiempo, como ChatGPT, etcétera. Ya por ahí Power BI, Microsoft hacía sus, como decimos acá en México, sus pininos, empezando a decir, a ver, yo le quiero preguntar a mi herramienta de reporteo cómo está mi venta contra el año pasado de manera escrita o en voz y te respondían algo, ¿no? Y te respondía un dato duro y demás. Creo que esa es una tendencia que ya está madurando muchísimo. Algo que nosotros vemos que es cada vez más importante es el tema de las predicciones y utilizar algoritmos no solamente de inteligencia artificial, sino de analítica avanzada en general, para hacer predicciones mucho más precisas en cadena de suministro, en ventas, en inventarios y demás. Ahora, como algo que puede ser muy palpable para nosotros es el tema de la salud en el mundo de healthcare y life sciences. Cada vez es más potente lo que pueden hacer las empresas, por ejemplo, como G y demás, de poder hacer modelos para decir, yo voy a predecir desde que naces cómo está tu genoma formado para decir qué afectaciones vas a tener a lo largo de tu vida, ¿no? Y poder hacer un cambio que regresamos al punto central de este tipo de conversaciones. ¿Es ético, no es ético? ¿Lo hacemos, no hacemos? ¿Quién tiene acceso y demás? Pero bueno, esa es otra conversación un poco fuera de la tecnología, sino más bien del uso de la misma, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que se me ocurre que puede ser como de mucho impacto, no solamente económico y de negocio, sino también social, ¿no? Que es un tema que se nos suele salir un poco de las manos. ¿Alguien más? No sé, Jorge, o pasamos a la que sigue. La que sigue. Listo. ¿Qué debemos esperar en data e inteligencia artificial en este siguiente 2024? 2024, a ver, voy yo. Nos encanta buscar predicciones, ¿no? Por eso estamos generando generaciones llenas de ansiedad. A ver, de mi lado, la verdad es que lo que va a pasar es lo mismo de siempre. El ser humano identifica que hay muchas herramientas y crea 500 más. Entonces, asumo que el panorama o estos mapas de tecnologías y potenciales herramientas para solucionar cuestiones en datos va todavía a crecer. Eso va a ser medio básico. Lo mismo en inteligencia artificial, pero atándole un poco a los conceptos, creo yo, más fundamentales y por ahí más importantes para efectos de la charla y del curso que vamos a desarrollar, que es cultura analítica. Yo creo que el principal impacto de todo esto es el interés. Entonces, de hecho, el hecho de que hoy ya tengamos tantos asistentes y estemos hablando de diferentes temas que da la impresión de que no se conectan más allá de datos e AI, es que uno de los elementos de fondo de cultura analítica, aparte de lo que mencionaba Fer, es que nuestra gente se interese. Entonces, yo creo que cada vez más esa tesis antigua, anticuada, limitante, mediocre, no sé, de alguna perspectiva de no, yo no soy tecnológico, eso de datos, eso allá, el equipo que está en esa salita del fondo, eso se va a morir, porque no podemos pertenecer ni competir en el 2024 si no conocemos al menos lo elemental. No creo que todos vamos a ser expertos en estos temas, pero sí creo que cada vez más la cultura analítica va a ser parte de la conversación continua, diaria,
mínimo deberíamos entender por ahí cómo funciona ChatGPT, qué es un prompt, por qué se habla tanto de esto, qué es el AutoGPT, jugar al menos un día. Seguramente lo que va a ocurrir es que, eso sí va a ocurrir de ley en 2024, estos modelos autogenerativos van a ser, ya no van a estar limitados por el formato. Entonces voy a poder generar tanto video como imágenes, como voz, como texto. De hecho, eso seguramente va a generar otra implicación que no sé cómo vamos a resolver en la humanidad, que es la seguridad. Entonces seguramente ya han visto, ¿no es cierto? Yo puedo generar la voz de Fernanda y con eso acceder a su celular, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el 2024. Pero yo creo que el principal elemento de fondo para efectos de cultura es que va a generar un interés genuino que nos va a forzar como instituciones y como individuos a ahora sí conocer un poco más del tema, involucrarnos más. Seguro. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere complementar? Creo que Jorge le puso muy bien. A mí, por ahí hay una pregunta que creo que va de la mano, ¿no? ¿Cómo hay aplicaciones de AI específicamente para banca? El mundo de la banca, creo que en temas de datos es de los más maduros, de los que primero empezaron a tener este tipo de curiosidad y de desarrollo, porque pues, el dinero se tiene que mover en el mundo, ¿no? Y no lo vamos a hacer solos. Entonces, ahí hay muchos, creo que uno que ya tiene unos años y seguramente ya lo están viviendo. Si ustedes piden algún tipo de soporte, lo hacen a través de un chat, y el chat es un modelo de inteligencia artificial que piensa como una persona y nada más te hace frustrarte muchas veces, pero la idea es ese, ¿no? Poder conversar con alguien y reducir costos para eso. Pero las aplicaciones son bastante comunes, ¿no? Cómo saber que a Omar le voy a prestar X número de dinero basado en su patrón. Ese también es un modelo de analítica que puede ser inteligencia artificial, ¿no? Hay que entender también las distintas definiciones, perdón. Pero bueno, ese es uno de los comunes. El tema del fraude también es uno de los más comunes. Si ustedes recuerdan, no sé cuántos años tengan nuestros asistentes, pero si tienen alrededor de 30 o más, recuerdan que en sus primeras tarjetas de crédito les solían hacer muchas más fraudes y aparecían cargos que no eran, y eso se ha ido sofisticando. Ya cada vez es menos común que te suceden ese tipo de cosas, ¿no? Aunque siguen pasando. Entonces, esos son algunos de los casos más comunes, pero que el tema es que se siguen sofisticando, ¿no? Cada vez van siendo más precisos, y bueno, nos van espantando un poquito más. Perfectísimo. Perfecto, Mar. Muchísimas gracias. Fer, una pregunta para ti. ¿Cuáles piensas que son las top 3 mejores prácticas que has visto en la creación y posterior promoción de una cultura de datos dentro de las organizaciones? Sí, bueno, creo que esto se liga bastante con lo que ya mencionó ahorita Jorge, ¿no? Y creo que para mí una de las principales, una de las principales buenas prácticas y por donde hay que empezar es por la alfabetización de datos. ¿Qué significa alfabetización de datos? O ese término en inglés que también se utiliza mucho, que es data literacy, que prácticamente lo que dice este término lo acuñó el MIT, es que todo individuo debe ser capaz de crear, de leer, de interpretar, de analizar y de comunicar datos, ¿no? En su versión más simple. Entonces, de hecho, uno de estos componentes de ser una persona alfabetizada en datos tiene que ver con generar este lenguaje común en las organizaciones. Entonces, para mí, una de las principales buenas prácticas creo que tiene que ver con trabajar en construir esta base, en donde primero todos hablemos el mismo lenguaje. Creo que hoy, en el punto en el que estamos ya de avance tecnológico, creo que no se vale decir, yo no sé qué es machine learning, yo no sé qué es inteligencia artificial, yo no sé qué es big data, y que a veces y a veces se usan como términos intercambiables cuando no lo son. Entonces creo que es importante que, bueno, de entrada, que todos tengamos como este conocimiento básico que nos permita comunicarnos de manera mucho más efectiva. Otra segunda buena práctica, yo diría que tiene que ver con trabajar desde el liderazgo. O sea, normalmente cuando hablamos de cultura, las acciones tienden a ser mucho más efectivas cuando viene de arriba hacia abajo. Quiere decir, cuando realmente los líderes están comprometidos por crear y construir una cultura de datos, cuando el líder es quien es el primero en promover, en impulsar, en incentivar
que la gente realmente use la información para analizar y tomar decisiones. Entonces, creo que tiene que haber muchísimo esa coherencia, porque si nosotros no logramos primero que los líderes se comprometan con esta visión, va a ser muy difícil que eso se pueda permear al resto de la organización. Entonces, eso sería como una segunda buena práctica. Y la tercera, creo que tiene que ver con el tiempo y la visión de largo plazo. Una cultura no se construye de la noche a la mañana. Y lo que hemos visto con nuestros mejores clientes con los que hemos desarrollado este tipo de programas son programas que ya vamos para el tercer año realizándolo y recién estamos viendo ya, sobre todo, bueno, cuando hablamos de organizaciones muy, muy grandes, ¿no? Estamos viendo ya cómo eso empieza a permear hacia diferentes áreas, diferentes liderazgos, mandos medios, otras personas. Entonces, creo que tiene que ser algo en el largo plazo y es importante que seamos consistentes con ese trabajo, ¿no? No es como, en realidad no serviría de mucho que digamos, ok, vamos a hacer una capacitación y eso quede ahí, ¿no? Sino que realmente hay un plan de acción continuo pues para realmente hacer que esto sea parte de nuestra cultura. Entonces, Genial, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Una pregunta que tiene Héctor García de nuestros participantes es, ¿cómo enfrentar el tema y miedo de la robotización? La negociación a, por ejemplo, que nos atienda una máquina en un chat de soporte. Esta está buenísima. A ver, voy. Venga. Y luego vamos al Fireside. A ver, es fácil de responder, porque creo que ya lo respondió Fer. Digamos, es una continuación. La cultura analítica no es solo un tema para trabajar internamente, y justo ella ahorita tocó este tema de la bola de nieve. Ven que es más caro desarrollar esto cuando la organización es más grande y ya es un poquito tarde. Pero también uno de los efectos o formas o lugares para trabajar cultura analítica es, perdón, con los clientes. Entonces, claro, lo que mencionaba Héctor, me parece decías, ¿no es cierto? Es una consecuencia de que también en ese ejercicio de formación tenemos que involucrar a nuestros usuarios, no solo a la organización como tal. Calculo que la respuesta regular sería que hay procesos para diseñar esto de una mejor manera, Human Design, UI, UX. Por ahí una experiencia un poco más interesante, en algún momento cuando ya haya cierto grado de incertidumbre, delegar la comunicación del chat o del robot y demás hacia un usuario, un agente humano, y N protocolos, ¿no es cierto?, un poco estructurados. La respuesta cínica, creo yo, es que esto es generacional. Entonces se va a acabar. O sea, en algún momento, asumo que lo mismo decíamos cuando hace años usábamos Messenger y decíamos, uy, el concepto de online y offline que ya casi ya ni existe. Entonces, algún día va a dejar de ser importante. Ahí sí es como la canción. La costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, la gente se va a acostumbrar. En algún momento va a ser tan intuitivo como parte de nuestras vidas y demás. Y creo que es más, vamos a rogar que volvamos a hablar con los seres humanos, por favor, y todo va a ser robotizado. Seguro, seguro. Yo ahí nada más para complementar la respuesta de Jorge, o sea, también creo que parte de este miedo de la robotización del que se habla, pues es inminente. O sea, en realidad ya hay muchas, incluso el mismo OpenAI sacó una lista de todos estos trabajos que por la tecnología corren el riesgo de desaparecer, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos los traductores, ¿no? Hoy ya inteligencia artificial lo hace en tiempo real. Entonces, incluso, por ejemplo, pues sí, todos estos canales de soporte, de atención al cliente, incluso en educación, este modelo de tutores, ya hay una nueva integración que hizo Duolingo con ChatGPT, en donde prácticamente te responde como si fueras un tutor y tiene toda la información disponible ahí. Entonces, creo que esto es algo que no vamos a poder parar y por eso se va a volver muy importante el tema del reskilling dentro de las organizaciones. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas que sabemos que sus trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Entonces, hay que darles a todas estas personas nuevas habilidades que van a ser necesarias, pero porque así como desaparecen no sé, unos trabajos, unos perfiles, unos roles, también se abren muchas otras nuevas posibilidades, ¿no? Entonces,
hay que estar identificando cuáles van a ser todas esas nuevas posibilidades, esas nuevas necesidades que vamos a tener como organización para seguir innovando, para seguir siendo competitivos y estar desde ya reenfocando todos nuestros esfuerzos para que nuestras personas empiecen a capacitarse en esas nuevas tecnologías, porque esto no va a parar. Genial. Muy bien, muy bien. Está muy futurista todo este tema. ¿Les parece bien si ahora entramos justamente con lo que ya habíamos preparado y hablamos desde el principio en este Fireside Chat para que tengamos esta sesión de preguntas y respuestas bastante rápido y hacerlo más dinámico de lo que lo estamos haciendo ya en este punto? ¿Les parece bien? Vamos a empezar contigo, Fer, justamente. ¿Qué piensas hoy de todo lo que tiene que ver con los 3 o 4 roles que consideras indispensables para promover una buena cultura de datos? Ok, o sea, bueno, el primero creo que es el que ya mencioné. Para mí el tema del gobierno de datos se convierte de hecho, el central, como el líder de estas iniciativas de cultura y de gobierno de datos, que en muchas organizaciones también lo puede asumir el data manager o el gerente del área de datos quien lleve este proyecto, pero creo que es como parte de esta visión 360 que tienen que darle a la organización desde cómo regulo, cómo me aseguro de la calidad, del buen uso de la información y que la gente tenga este conocimiento base en términos como decíamos, lenguaje común, alfabetización y demás. Entonces, tiene que tener como una mirada, pues desde arriba, ¿no? De cómo realmente va a hacer que eso se permee en la organización. Y por otro lado, pues es súper importante tener estos roles que nos van a permitir cubrir nuestro proceso de ciclo de vida del dato de punta a punta, ¿no? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, hay diferentes roles, cada empresa le llama de diferente manera, pero lo que se ha estandarizado en el mercado es tener, por ejemplo, el ingeniero de datos, que es el encargado de pues, toda la parte de infraestructura, la tecnología, las bases de datos, toda la parte de la ingeniería, tener al analista, que es quien va a hacer toda esta limpieza, esta curación de la información y eventualmente construir estos tableros y disponibilizar la información a los tomadores de decisión. Y probablemente también ya en organizaciones mucho más avanzadas, no lo recomendaría tanto para pymes o organizaciones que recién van empezando, pero también podría funcionar tener el rol del científico de datos que nos ayude ya a generar predicciones de la información. Entonces, esos para mí serían como los roles claves. Ya de ahí están surgiendo nuevos, pero creo que eso ya varía muchísimo del tamaño de la organización. Por ejemplo, ya en grandes bancos está empezando a surgir el tema del data ops, ¿no? Por todos los cuellos de botella que se generan en el procesamiento de la información. Tenemos el ingeniero machine learning, pero eso no los vería como roles claves, sino como roles que están surgiendo dado a otras necesidades o inclusive a una madurez mayor ya de la organización en términos analíticos. Genial, genial, muchas gracias, Fer. Omar, ¿por qué ya no se habla tanto de Big Data? Creo que es como lo que decía Jorge, la costumbre es fuerte y hace un tiempo Big Data era algo que no entendíamos muy bien, no entendíamos la dimensión de los datos, de dónde venían, cuántas formas, qué era, y ahora ya es más normal. Entonces, a mí como una analogía me parece similar a cuando antes decías, oye, ¿has escuchado de X concepto, no? Búscalo en internet. Creo que ya nadie dice eso, ¿no? Ya todos decimos googlealo o búscalo y asumimos que es internet, ¿no? Entonces creo que es algo similar. El término como tal ha perdido sus sexiness porque ya los datos que ya tenemos, que ya son muchos, ya ahora son parte de lo que hemos hablado, analítica, analítica avanzada, inteligencia artificial, y ya tienen un componente extra que es solamente volumen de datos, ¿no? Genial. Jorge, ¿por qué la relación entre gobierno de datos y normativas de protección de datos personales? Ok, porque sí, mentira. No, a ver, calculo que igual uno de los principales motivadores o lo que usualmente empuja a los proyectos de gobierno de datos, aparte de todo lo que les comenté al inicio de la charla, es justamente la necesidad de entregar información a posibles ejercicios de auditoría o entregar elementos para estructuras normativas en cada país, ¿no? Entonces, ahora que ante justamente un efecto de todo lo que hemos hablado y la masificación de datos y un poco las dudas y tendencias y demás,
genera o deriva en leyes de protección de datos personales o de privacidad, etcétera, y de hecho cada vez más. Esto empuja a ciertas organizaciones a que ahora sí lo tienen que hacer sí o sí. Entonces, la relación es que, si bien es cierto que antes el gobierno se quedaba para el final, era algo como debatible, por ahí cuando sea necesario lo hacemos, más bien arranquemos con un modelo, ahora que como un efecto paralelo, por eso como líderes creo yo que tenemos un deber con cada organización de estar siempre involucrados en todas las tendencias, pero como ahora llega en paralelo también el tema de cumplimiento normativo en todo el mundo, ahora sí, inevitable también empujar gobierno porque normativamente ya es crítico. Ok, seguro. Fer, ¿cuáles son los 3 principales espacios o foros en los que tú particularmente te mantienes actualizada en contenido de cultura de datos? Mm, em, a mí me gusta mucho leer los informes de Gartner. Creo que ellos siempre están como con las últimas tendencias. Reviso también mucho Harvard Business Review. Y, por ejemplo, informes de consultoras también a nivel global para también conocer como nuevas tendencias. Eso como quizás online, ¿no? Pero también me gusta mucho explorar como libros, de repente, o sea, ir a la tienda y ver como qué está pasando y de repente hay como buenas publicaciones también de libros que traen contenido interesante para aportar al tema y webinars como estos también, ¿no? Escuchando a otros líderes y a otros expertos hablar del tema, creo que también nos ayuda mucho a tener una perspectiva mucho más amplia, ya quizás no tan teórica, sino más práctica de realmente cuáles son los retos que vemos nosotros ya en el día a día, ¿no? Ok, ok, perfecto. Jorge, dinos la verdad, confiésanos, ¿qué opinas de ChatGPT y cómo esto se relaciona con la cultura analítica? La verdad es que ChatGPT es René Descartes digitalizado, reencarnado. Ah, tiene un grado de impacto muy fuerte, o sea, ya creo que todo el mundo ha generado tanto contenido alrededor que medio que es redundante en algún punto, pero a ver, ¿cuál es mi opinión y en qué está relacionado con cultura? Inicial, lo que les dije ya, que me parece un efecto interesante el hecho de que genere tanto interés y empuje cada vez más de manera inevitable a las personas, como decía Fer y Omar, a que las personas se involucren en el tema y conozcan de qué se está hablando. Dos, creo yo que desde la perspectiva de upskilling, reskilling, en términos de culturas internas, que al final tienen que ver también con habilidades, digamos, de tu equipo, lo que hace es empujarnos cada vez a ser más flexibles. O sea, parece que en algún punto ChatGPT y herramientas parecidas que optimizan un montón de trabajo operativo, lo que van a generar es que la educación por ahí vaya cambiando, que cada vez más el hecho de el esquema tradicional que estudiábamos ingeniería electrónica y vamos a ver si toda la vida cambie. Entonces creo yo que nos va a empujar hacia la flexibilidad, creo yo que genera un efecto importante de algo que dijo Omar hace como unos 15 minutos de interpretabilidad. Eso creo que no se pierde, o sea, ChatGPT todavía es como un quinceañero por ahí. Seguramente en 2 años va a ser, no sé, algo increíblemente más avanzado, pero o cualquier modelo que sea el ganador al final para hacer este tipo de ejercicios. Pero la interpretabilidad del ser humano todavía no se pierde para filtrar sesgos o para tomar alguna decisión. Y ya lo último que diría es que creo que también nos empuja a ser, como les decía hace un rato, indirectamente selectivos en términos de la cantidad de contenido que consumamos y el lugar. Creo que me gustó la respuesta de Fer también porque hay tanto que se está hablando de esto, entonces parece que cada niño de 22 años con un celular y con una cuenta en Instagram es experto en ChatGPT. Y creo que hay, hay mucha falacia por detrás. Entonces, sean selectivos nada más. Ahora que van a tener tanta información a la mano, hay que discriminar cada vez más lo que vemos y los resultados que nos toca interpretar. Buenísimo, buenísimo. Omar, ¿cuál es el desafío más grande al que te has enfrentado en un proyecto de analítica de datos? Y cuéntanos por qué. Es una pregunta bien difícil y si pedimos unas cervezas les cuento a todos, porque muchas veces, al menos en lo que he visto y en años de implementaciones y tal, muchas veces no es tecnológico el problema, es personal, interpersonal, psicológico. Entonces, yo diría que cuando ustedes o cualquier persona quiera hacer una iniciativa de datos en su empresa o un proyecto, del que sea, gobierno de datos, el que sea,
lo más complejo es tener cierta habilidad interpersonal de entender por qué la gente lo necesita, cómo lo van a asumir, cómo funciona para mi empresa, cómo se alinea con la estrategia, y eso toca tangencialmente a los datos, ¿no? O sea, realmente es un trecho bien grande, y ahí es donde yo he visto que muchos proyectos o fracasan o son sumamente exitosos, ¿no? Entonces yo diría que es, como decíamos antes, la capa 8, la capa de las personas, la de entendernos, de conocernos y de entender para qué. Ahí es donde yo veo que es el reto en cualquier proyecto, ¿no? Genial, genial, me gustó, me encantó. Con esto yo creo que cerramos esta serie de preguntas y respuestas súper rápidas. Quiero aprovechar para invitarlos a nuestro inicio de curso también de cultura y analítica de datos este 8 de mayo. Pidan más información directamente desde la página de LinkedIn, nuestras redes sociales también en Facebook. Únanse, comenten, y si les ha gustado esta charla, que ha sido obviamente algo preparado para ustedes de una manera en que nos podemos comunicar tan abierta y cómodamente, estoy seguro que en este curso van a tener ustedes la oportunidad de quitarse la mayor parte de las dudas que puedan tener y que se hayan quedado más allá de esta presentación para ustedes. Así que los invito a que tomen este curso, a que se inscriban en la página de DataBits de LinkedIn, y cualquier otro comentario también es bienvenido. Panelistas, les agradezco mucho por su tiempo, por el detalle en cada una de las respuestas que nos otorgaron a nosotros para parte del entendimiento de inteligencia artificial, cultura, gobierno y todo lo que revisamos acá. No sé si todavía tengan ustedes alguna aportación para poder cerrar este tema. Algo que quieran comentar adicionalmente, algo que se haya quedado en el tintero que no tocamos acá, lo dejamos ahí. Les generamos más interés para invitarlos al curso. ¿Qué dicen ustedes? Sí, o sea, pues más bien agradecerle a a toda la gente que nos acompañó hoy en en esta conversación. Queremos cada vez más abrir este tipo de espacios, invitar a expertos, especialistas, gente que está pues en el medio para que nos dé su aporte y su experiencia, que creo que esto nos suma a todos, todos los que estamos trabajando en temas de data analytics, o que somos líderes de alguna empresa o algún área. O sea, creo que hoy ya de hecho el término de cultura de datos ya no tiene que ver con que la información sea exclusiva de los equipos técnicos o de los equipos de tecnología, sino que cada vez pase más al poder del lenguaje natural, de cualquier colaborador, ¿no? Que hablábamos que se logre empoderar con información. Entonces creo que cada vez va a ser más importante, no importa el rol que tengamos dentro de la organización, que nos involucremos y empecemos pues, a ser parte como de esta tendencia que ya viene para quedarse. Entonces, nada, pues invitarlos a que sigan sumándose a las siguientes conversaciones que vamos a abrir, y por supuesto al curso de cultura de datos, en donde ya vamos a profundizar muchísimo más sobre estos temas, cómo implementarlo, qué herramientas utilizar. Hablamos muy rápidamente, pero también les compartimos herramientas para medir la cultura de datos, ¿no? Desde las habilidades, la parte cultural, etcétera. Entonces creo que es un curso que hemos armado para darles muchísimas herramientas y que ya puedan ponerlo en práctica, ¿no? Excelente. Los esperamos en el curso de cultura analítica el 8 de mayo. Apúntense, busquen más información. Les agradezco a todos los que a todas las personas que se pudieron unir a este evento. Les agradezco mucho a Jorge, a Fernanda, a Omar por la apertura, la comunicación y bueno, todo el aporte que nos dieron en esta sesión. Así que muchísimas gracias. Jess, te cedo la palabra ahora. Claro que sí, John. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Y por supuesto los esperamos en el curso de cultura analítica. Por favor, ahí vamos a estar pendientes en LinkedIn de sus comentarios, y si alguien está interesado, con todo gusto nos deja un comentario y lo vamos a estar contactando a la brevedad para contarle todos los detalles. Y muchísimas gracias a nuestros panelistas y a ti, John, por haber sido el host de esta sesión. Abrazo, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Bye bye. Gracias. Buenas noches.